noches con todos. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante y no es porque lo toque yo, sino porque en verdad creo que ya en un punto no solamente es una alegría ver que el sector inmobiliario, el sector de construcción, es un motor de empuje para el desarrollo económico, dado que involucra una serie de industrias, ladrillos, cemento, servicios, acabados. En sí, la economía se dinamiza con el sector de construcción, pero ciertamente existe en este momento un boom que está generando una mayor cantidad de reclamos y denuncias que se están recibiendo justamente por todos los problemas que se viene presentando, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy justamente vamos a tocar, eh, si me permiten compartir. La protección al consumidor en el sector inmobiliario. ¿Ok? Y obviamente el día de hoy tenemos esa agenda. ¿Cuál es el marco legal aplicable a la venta de productos inmobiliarios? ¿Cuáles son los derechos y deberes previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor? ¿Cuál es la regulación que tienen que tener presente en este momento los proveedores en el sector inmobiliario que obviamente va a tomarse en cuenta al momento de resolver las controversias con los consumidores? ¿Cuál es la información mínima que se tiene que tomar en cuenta en el proceso de compra? Ya una para ambos lados, no tanto para el consumidor como para el proveedor. La información mínima también del contrato de compra-venta y cómo vamos a ver, cómo vamos a hacer para resolver las controversias que existan una vez entregada la unidad inmobiliaria o de repente sobre la base de las garantías legales explícitas o implícitas, cómo o qué parámetros tenemos que tomar en cuenta para poder establecer un baremo o un estándar de calidad sobre lo que nos entregan, ¿no? Porque evidentemente creo que la mayoría, si no todos o una gran parte, somos vinculados a profesiones que no tienen que ver con el tema de ingeniería civil, arquitectura o de repente por ahí otro tipo de profesiones vinculadas al sector de construcción. Entonces, de repente podemos tener un conocimiento previo, pero ya sobre temas de fondo, solidez, dureza, normas técnicas, eso obviamente va a involucrar un conocimiento y de repente referirnos a normas que es obviamente el día a día en el sector de la construcción. ¿Ok? Y también el incumplimiento de plazo de entrega e incumplimiento de otras obligaciones. Es justamente lo que vamos a tocar al final de la clase, ya específicamente sobre los criterios resolutivos o sobre lo que obviamente se ha estado viendo y ha marcado una pauta que debiera tenerse en cuenta como un referente al momento de tomar decisiones. ¿Ok? Pues bien, empezamos con la primera parte, que es el marco legal. Bueno, para empezar, obviamente todos sabemos que la Constitución Política establece el régimen de propiedad, obviamente garantiza la propiedad, garantiza la libre competencia, la protección del consumidor y sobre esto último, el Código de Protección y Defensa del Consumidor ha establecido a través del artículo 76 y 77, que ya lo vamos a tocar en breve, la regulación que se tiene que tomar en cuenta para el sector inmobiliario. Ahora, ustedes recordarán que en la primera clase tocábamos el tema de que ¿por qué un Código de Protección y Defensa del Consumidor? Justamente han existido antes del 2010 una serie de regulaciones dispersas que obviamente no permitían tener un principal instrumento de regulación de conductas. A través de código lo que se ha buscado es justamente implementar un instrumento que les sirva tanto a los proveedores como a los consumidores para establecer un punto medio sobre el cual las partes tengan que tener cuidado en el cumplimiento de las estipulaciones que se establecen para la comercialización de los productos. Tiene que tomarse en cuenta lo siguiente. No es que todo se pueda vender y se pueda contratar, sino que en el marco de las normas de protección al consumidor, lo que está establecido en el código son puntos, directrices que permiten a los proveedores establecer un estándar legal de lo que debe o de lo que se tiene que cumplir para obviamente acreditar, digamos, la defensa de los derechos del consumidor o el cumplimiento de los derechos del consumidor y también la regulación específica. Ya nosotros recordamos que en el ámbito, digamos, de las relaciones entre los privados, tenemos por un lado el Código Civil, que regula operaciones civiles que están establecidas en el código, obviamente, y no regula
condiciones de mercado. ¿Ok? Ese es un tema muy importante. El único instrumento regulatorio que establece las reglas en el mercado es, por una parte, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece las reglas que tienen que existir entre los proveedores y los consumidores. Y el Código Civil tiene otro enfoque. ¿Ok? Es un instrumento que tiene o que sirve en este caso como referente o como norma de consulta, pero en sí las reglas están establecidas para la relación entre consumidores y proveedores en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La segunda norma, obviamente, la tercera norma, como ya les había comentado, es el Código Civil, establece una serie de reglas, tanto de responsabilidad civil, contractual, extracontractual, la parte de contrato. Muchas veces se está utilizando el Código Civil para lo que se conoce como venta de derechos y acciones, ¿no? Que es lo que también ya está sonando un poco más. Pero en este punto tenemos que tener en cuenta que en el mercado, así como existe un sector formal, también existe un sector informal. Entonces, es el consumidor el que tiene que identificar cuál es la oferta de productos inmobiliarios que cumple con la regulación. Y también los proveedores obviamente tendrán que identificarse en el mercado para que los consumidores no se desorienten, porque ciertamente en un escenario en donde todo el mundo quiere ahorrar y quiere obviamente conseguir una meta de vida como es una unidad inmobiliaria, está viendo cuáles son las mejores opciones. Y muchas veces en esta dinámica de asimetría informativa que veíamos en el mercado en la primera clase, tenemos que tener en cuenta de que al no tener conocimiento ni de las normas del sector de construcción, ni de registros, ni tampoco las reglas del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ni civiles, obviamente nos dejamos llevar por la información que nos dan los proveedores, ¿no? Entonces, en ese punto, muchas veces estas situaciones de asociaciones que se generan para la formalización posterior, como es en este caso la de venta de derechos y acciones, podría involucrar mayores riesgos a la larga, de repente una reducción en el costo, pero mayores riesgos a la larga. Entonces, de eso también vamos a tocar en la parte final. La ley de habilitaciones urbanas y sus modificaciones también obviamente es un instrumento que va a ayudar a que obviamente tengamos un referente al momento de resolver las controversias, así como también la ley que regula la intermediación inmobiliaria y la ley que crea la Central de Información de Promotores Inmobiliarios y Empresas Constructoras de Unidades Inmobiliarias. ¿Ok? Esto obviamente es una ya regulación que establece las conductas que tienen que respetar los que ahora ya se encuentran en la intermediación, ¿no? Antes teníamos una situación entre específicamente el dueño del bien y el comprador. Ahora tenemos un tercer agente, un intermediario, obviamente, que establece o busca las mejores opciones y obviamente tiene una suerte de conexión entre el consumidor y el proveedor o en todo caso el propietario de la unidad. Y lo que sí es un tema muy importante también es el Decreto Supremo 11/2006, Vivienda, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Este instrumento tiene 66 normas técnicas. Todos seguramente ya lo han tenido, o los que no en su momento lo van a tener que en su momento, disculpen las redundancias, en su momento hacer lectura de este reglamento. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos si es que se está cumpliendo con lo que establece el instrumento que regula la forma en la que se edifica los bienes inmuebles en el Perú? Obviamente tendríamos que ver si es que en el Reglamento Nacional de Edificaciones se establecen algunos parámetros, ¿no? Igual, si es que tenemos un ingeniero de repente en estructuras que tiene un reparo sobre la vivienda que se nos ha entregado, ¿cuál va a ser el instrumento que se va a tomar como referente? El Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Ok? Si estamos buscando un peritaje, ¿cuál va a ser el instrumento que se va a tomar en cuenta para establecer obviamente lo que se debió cumplir? Al ser una norma, un decreto supremo, obviamente que establece una norma técnica, este se incorpora ya en la exigencia que debe de presentarse o que debe de verificarse al momento de ejecutarse las prestaciones por parte de los ingenieros civiles o ingenieros, en este caso, de estructuras, o también los arquitectos, o también los personal técnico, como puede ser el maestro de obra, ¿no? Y específicamente también las regulaciones municipales, algunas ordenanzas o decretos de alcaldía que establecen algunos parámetros de zonificación, altitud de los inmuebles, etcétera, etcétera. Ok, de todo esto, obviamente, por obvias razones, vamos a tocar lo que nos toca
para el presente diplomado, que es la regulación en materia de protección al consumidor. ¿Ok? Pero igual, sobre la base de los criterios que vamos a desarrollar, vamos a ir tocando algunos puntos adicionales. Ahora, ¿cuáles son los deberes y derechos previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y normas sectoriales que se te tienen que tomar en cuenta? Bueno, específicamente, y es la parte importante del código, esta norma ha establecido puntos principales para una serie de sectores en donde obviamente se están ya estableciendo las garantías mínimas o garantías legales que se tienen que cumplir por parte de los proveedores. Y en el caso del artículo 76 señala, ¿no? El derecho del consumidor a la información, como ya todos sabemos, el código establece el derecho a la información como un instrumento que le permite tomar esas esos primeros alcances que van a permitir que el consumidor equilibre su posición en relación al proveedor, porque ciertamente, si vamos a hablar de repente de construcción con un ingeniero civil, obviamente estamos en una situación de desventaja. Por eso, este instrumento lo que establece es una serie de parámetros que tienen que darse de manera obligatoria para que se pueda equilibrar esa situación que tiene el consumidor de desventaja o de desequilibrio en razón a que sí tiene mucha mayor información que ese proveedor, ¿no? Y en ese sentido la norma señala, ¿no? El derecho del consumidor a la información obligación, ya ustedes pueden identificar, los que están estudiando derecho pueden aquí identificar una obligación de dar, obligación del proveedor de productos y servicios inmobiliarios a informar, obligación de dar información sobre las características sobre el inmueble que está adquiriendo, así como proporcionar aquella información que acredite la existencia de autorizaciones municipales. ¿Ok? Primero, existen autorizaciones municipales, el área del inmueble, el perímetro, el proceso de titulación, si es que obviamente existe un proceso pendiente o ya concluido, la habilitación urbana, si es que esta obviamente se encuentra en trámite, el saneamiento, materiales empleados en la construcción y en los acabados. Aquí hay un punto muy importante porque en el Reglamento Nacional de Edificaciones también se establece cuáles son los materiales que tienen que emplearse para la construcción. Y justamente revisando algunos casos veíamos que dado que obviamente estamos en un mercado libre, también se puede dar la importación de algunos productos, pero es importante que, obviamente, estos productos que se van a implementar o se van a emplear para la construcción cumplan con los estándares que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, por ahí, si a alguien le ponen de repente una taza o de repente el cemento que no cumple con los estándares que establece el Reglamento Nacional a través de las normas técnicas, obviamente el resultado va a ser distinto. Y por consiguiente, esa unidad inmobiliaria podría presentar reparos sobre de repente el tema de dureza en el cemento o de repente estructuras o de repente en los materiales que está empleando, ¿no? Entonces eso podría generar un desvalor en la unidad inmobiliaria o en todo caso el propio consumidor a través de su de repente ingeniero supervisor o de repente si es que alguien ya tiene un poco más de involucramiento en la obra, poder advertir esas deficiencias y poder obviamente oponerlas al proveedor para que ésta las pueda subsanar, ¿no? Entonces, mucho ojo con el tema de los materiales empleados en la construcción y en los acabados, ¿no? Las inscripciones registrales de terreno y declaratoria de fábrica o de edificación, el reglamento interno en el caso de propiedad horizontal, independización y toda aquella documentación relevante. En sí, no se olviden, cuando estamos hablando de información, lo que estamos buscando es en el plano material, en el plano concreto, es que el consumidor tenga tanta información de calidad, obviamente, no abrumarlo, tanta información que no pueda señalar que existe algún punto que no se le explicó o que obviamente no le quedó claro. Entonces, no solamente sobre el tema de los planos, sino también los insumos, materiales, acabados, la calidad de los acabados, todo ello obviamente podría representar una información que pueda ser valorada por el consumidor y que en caso esa no se presente, podría sí presentar alguna, de presentarse una controversia, una contingencia que la empresa tendría que asumir, ¿no? No me dijeron que, por ejemplo, el mesón no era de granito o que de repente el sistema que se estaba utilizando para de repente el tema de, el agua caliente era un sistema eléctrico, lo que obviamente va a incrementar los costos de mantenimiento y de operación.
Entonces, eso no estaba en, de repente, los planos, ¿no? O la información que me dieron. Toda esa información debe, obviamente, presentarse y entregarse al consumidor. Ahora, de manera específica, el código establece en el artículo 77 la información mínima que se tiene que tomar en cuenta en el proceso de compra, ¿no? Y aquí, obviamente, como no podía ser de otra manera, dado que el proveedor tiene la mayor cantidad de información y obviamente es el que se encuentra en el dominio de la acción, le impone esa obligación a los proveedores de la siguiente manera, ¿no? Los proveedores deben establecer e implementar medidas para brindar como mínimo información clara y veraz sobre, por ejemplo, la identificación del proveedor. Uno, RUC y nombre, razón social o denominación social. El representante legal, su gerente legal, ¿no? En el caso de que se trate de personas jurídicas, obviamente, los datos que les he comentado, ¿no? La dirección completa del inmueble, los teléfonos y la dirección de correo electrónico o página web si la tuviera. La descripción del inmueble. Cuántas cantidades de unidades inmobiliarias y características relevantes, tales como el área exclusiva y común, medidas perimétricas, acabados, acá pueden estar los planos. Es decir, esto no es obviamente un número clausus, sino que obviamente permite incrementar para que sobre esa base las empresas puedan oponer la información que previamente han entregado al consumidor. Señor, un momentito, nosotros le hemos entregado toda la información y está en el dossier o en el brochure que usted ha recibido, ¿no? La calidad, la cantidad, la forma en la que se va a proporcionar toda, en este caso, los bienes que se le van a entregar. De esa manera, si existe alguna observación posterior al momento ya de la ejecución o de la entrega del bien, lo que va a hacer el proveedor es pedirle que revisen el material que se les ha entregado previamente, en donde se establecen las medidas que obviamente, o las calidades, o las condiciones en las que se va a entregar el bien, los antecedentes del proveedor y su comportamiento en el mercado, así como la condición sismorresistente del inmueble que se oferta. Ahora, esta condición sismorresistente, ¿qué norma tiene que cumplir? Obviamente el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Ok? Ahí tenemos, dentro de esas 66 normas, una en relación a la sismorresistencia de las unidades inmobiliarias, ya de repente por propiedad horizontal o vertical. ¿Ok? Presentándose la documentación que lo acredite de ser solicitado por el consumidor para el caso de esta condición sismo resistente y en general para todas aquellas condiciones que el proveedor señale cuenten con o cuente su proyecto inmobiliario. Asimismo, la existencia de la central de información de promotores inmobiliarios, ahora ya sabemos que hay una cámara de construcción, ¿no? Que, o digamos que facilitan mucho más la información y asimismo los canales para la atención de quejas, reclamos o denuncias. Esta es una obligación, no es un favor de las empresas, es una obligación que tienen que cumplir, ¿ok? Los canales para la atención de quejas, reclamos o denuncias ante las autoridades competentes, sea que se trate de página web, correo electrónico o un medio físico, debiendo exhibir tal información, en ese caso a través de un aviso colocado fácilmente y de acceso al público, ¿no? Como en el caso del libro de reclamaciones, ¿ok? Los proveedores deben adoptar medidas para permitir que el consumidor acceda fácilmente a la información señalada en el presente artículo. Entonces, esto no es solamente para aquellos que obviamente se acerquen a celebrar un contrato y estén condicionados a ello, sino que cualquier consumidor puede acercarse a cualquier proyecto inmobiliario y pedirle esta información. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que esta información se puede entregar a todos los interesados, ¿ok? No está condicionada a que te entrego la información, pero esto, ojo, nos va a llevar a concluir el contrato. Es una información referencial que obviamente se tiene que entregar a todos aquellos que se acerquen a solicitar, interesados obviamente en el proyecto. Ahora, ya en la parte, en este caso específica, los proveedores deben implementar y mantener procedimientos para proporcionar información de manera previa y gratuita a la suscripción del contrato, considerando los siguientes aspectos, ¿no? Ahora, muy importante, ustedes ven aquí lo que señala la ley. La partida registral en el caso de bienes inscritos, uno, o el título en el caso de bienes no inscritos que acredite que quien suscribe él o los contratos de compra-venta es propietario del inmueble ofrecido o del inmueble matriz del cual se independizará el producto ofrecido. Entonces, yo creo que nadie va a tener ninguna duda
en el sentido de señalar de que solamente los propietarios de los bienes, tanto bienes inscritos o con título de propiedad, pueden ser obviamente los que puedan comercializar los bienes o puedan celebrar contratos de compra-venta. ¿Ok? Entonces, ese es un punto muy importante porque muchas veces en el mercado vemos estos contratos de asociación en participación, en donde el asociante es la empresa inmobiliaria que obviamente genera toda esa plataforma de comercialización, pero que el bien no está a su nombre. Entonces, en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el literal A, el artículo 77.2, se establece que quien suscribe tiene que ser el titular o, obviamente, tener un bien inscrito en registros públicos o un título de propiedad. Ahora, para el caso de los lotes, la situación del proceso de habilitación urbana o de licencia de edificación según corresponda, ¿ok? El plano del inmueble ofertado, precisando qué aspectos tiene carácter referencial, de ser el caso. Asimismo, la identificación y características del inmueble, específicamente cuál es la cantidad de ambientes, área del inmueble, áreas comunes, acabados, lo que ya comentábamos, ¿no? Todo aquello que el consumidor, a manera de un checklist, pueda al momento de recibir el bien hacer referencia. Obviamente no vamos a poner ahí de repente la platea, de repente de cemento de primer nivel, tiene una dureza de 310 por cada metro cuadrado, etcétera, etcétera, sino que obviamente ya lo que el consumidor pueda verificar. Y lo demás lo certificará el proveedor. Para eso, obviamente, en el plano se establece plano de distribución, en el plano de cimentación, en los planos ya específicamente de la edificación, se establecen las condiciones que el consumidor obviamente también puede solicitar los planos y pedir que el proveedor le entregue la evidencia de que se ha cumplido con todas las indicaciones y todas las estipulaciones que se encuentran contenidas en los planos que han generado o sobre los cuales se ha generado la edificación. El precio de venta del inmueble ofertado, incluyendo la forma de pago, plazo, monedas en la que se realiza, los gastos y tributos, y bueno, de esto vamos a tocar también una parte más adelante. Ahora, ¿qué otras condiciones? Igual, dado que estamos en un proceso de oferta, ¿cuáles son las condiciones para la separación? La vigencia de la separación, las causales y efectos de la resolución en el caso de que existan estas condiciones, ¿no? Ahora, aquí hay que tener presente que los gastos administrativos y las penalidades, ya en algunos casos se han recibido denuncias en donde las empresas inmobiliarias establecían porcentajes, ¿no? Si, oye, obviamente vas a resolver el contrato por, obviamente, una causal que se encuentra establecida y es de o te es imputable en el caso del consumidor, la empresa se hará del 30%, del 50% o del 100% del monto inicial abonado por el consumidor. Ese porcentaje, ¿a qué obedece? ¿No? ¿Qué criterios se establecen para ese porcentaje? Bueno, ya el Indecopy ha señalado en varias oportunidades de que ese tipo de cláusulas son cláusulas abusivas que afectan los derechos del consumidor y en consecuencia se tienen por no puestas. ¿Ok? Entonces es muy importante si en los participantes del diplomado tenemos algún asesor de una empresa inmobiliaria, tenga presente ese aspecto para que obviamente evitemos tener inconvenientes o contingencias de ese tipo, ¿no? Ahora, los datos de proveedor ya lo habíamos comentado, tratándose de bienes futuros, el documento que acredita la aprobación, importante aquí, la aprobación del proyecto de habilitación urbana, si es que ya existe, o el anteproyecto de arquitectura. Entonces aquí la pregunta es, ¿se puede vender lotes sin que exista la resolución del ente municipal que aprueba el proyecto de habilitación urbana? Sí, sí se puede, ¿no? Bueno, ¿qué documento en todo caso nos van a entregar, ¿no? Porque, bueno, de que se puede vender muchas cosas, pero de cara al Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿qué es lo que se tiene que entregar? El anteproyecto de arquitectura. ¿Ok? El anteproyecto de arquitectura. Entonces, vamos a una unidad inmobiliaria, de repente una empresa inmobiliaria y nos dice, ¿sabes qué? Estoy en este proyecto inmobiliario, voy a vender lotes de terreno, pero ojo, y eso obviamente se tiene que decir, no tengo en este caso ninguna resolución que me apruebe el proyecto de habilitación urbana, solamente tengo los planos de arquitectura
porque ya el siguiente paso obviamente va a ser iniciar el trámite para la habilitación urbana. Bueno, eso, de acuerdo al código, se podía dar y con eso las empresas están cumpliendo con esa obligación. ¿Ok? La vigencia de la oferta y tratándose de inmuebles terminados, copia de la hoja resumen y predio urbano que acredita la acreditación de no adeudos en los tributos y la situación tributaria del inmueble, ¿no? La partida registral, donde conste la independización del inmueble, ese es el caso. Entonces, toda la información, tanto municipal como registral, que nos permite identificar el inmueble. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa, qué pasa cuando la empresa que está a cargo del proyecto de tanto de lotización como de repente como el proyecto inmobiliario, también se encarga del financiamiento? En este punto, el código ha sido bastante específico, ¿no? Cuando el financiamiento del precio de venta o parte de este sea ofrecido directamente por el proveedor, ese tiene que dar la siguiente información. Ojo, previa y detalladamente, e incorporar una hoja resumen con la firma del proveedor y del cliente. Primero, el monto de venta, ¿no? Y sobre lo cual el monto de los intereses y la tasa de interés anual, ¿ok? La tasa de interés anual. Ahora, como ustedes podrán ya deducir, dado que es una empresa que no forma parte del sistema financiero, no podría aplicar pues tasas de interés del sistema financiero, ¿no? Lo que va a tener que aplicar es el interés que se encuentra establecido en el Código Civil, ¿ok? Entonces, tenerlo en cuenta. El monto y detalle de cualquier cargo adicional, dado que también, así como no está regulada esta entidad bajo las reglas de la SBS, pueden existir cargos así como penalidades, ¿ok? Ya en el sistema financiero se establece que solamente pueden haber cargos, comisiones, ¿no? Pero, e intereses. En el caso de ese tipo de proyectos inmobiliarios en donde existe este tipo de condicionamientos o de productos accesorios como puede ser el financiamiento, sí pueden existir algunos pactos entre las partes, ¿no? Que signifiquen un cargo adicional. De repente, a ver, mantenimiento, guardianía, de repente el tema de administración del contrato, de repente por ahí un tema de recuperación, etcétera, etcétera, ¿ok? Según lo pactado por las partes, ¿no? El número de cuotas o pagos a realizar, su periodicidad y la fecha de pago, asimismo todos los beneficios pactados por el pago en el tiempo y forma. Ahora, la pregunta es, ¿aplica el prepago y la cantidad total a pagar por el inmueble, incluyendo el precio del contado, más los intereses y gastos administrativos? Entonces, acá también lo que podría pedir un consumidor es lo siguiente. Quiero que me pongas cuánto es lo que cuesta el inmueble y cuánto es lo que voy a pagar por intereses, para que el propio consumidor vea lo que le conviene, ¿no? De repente va a pagar por intereses una cantidad casi similar al valor del inmueble, ¿no? Entonces, no le conviene tener ese tipo de financiamiento con la empresa, sino de repente buscar otro tipo de financiamiento mucho más barato, ¿no? Y en relación a la pregunta anterior, aquí está, ¿no? El derecho a efectuar el pago anticipado, prepago de los saldos en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar. ¿Qué significa esto? De que, así como sucede en el sistema financiero, si alguien paga dos cuotas, obviamente, dos cuotas juntas, obviamente no se le va a cobrar los intereses de manera adelantada, porque no se olviden, los intereses son fruto del dinero, ¿no? Entonces, una consecuencia legal del uso del dinero para utilizar de repente una doctrina mucho más autorizada y no la que comúnmente se utiliza, ¿no? Entonces, dado que es un fruto, dado que es una consecuencia legal por el uso del dinero, ¿no? Ese punto, obviamente, tiene que cumplir con lo que establece obviamente la operación para el interés. Si es que se genera el interés, te pago por el interés. Pero si yo estoy pagando por adelantado, ¿no? El saldo de todas las cuotas, ¿sería correcto que me cobren los intereses también de los siguientes meses? No, porque obviamente no se ha generado el interés, no se ha cumplido con el plazo. Por consiguiente, al pagar de manera anticipada, estoy pagando el interés que se genera al día en que se efectúa el pago,
y el resto va directamente al capital. Una vez que se abone al capital, obviamente se tiene que generar un nuevo cronograma y ahí, si bien no se aplica lo que establece la regulación de la superintendencia, lo que sí podría el consumidor pedir que se mantenga la cantidad de cuotas y lo que se reduzca de repente sea el monto de la cuota, ¿no? O en todo caso que se mantenga el monto de la cuota y se reduzca la cantidad de cuotas. Eso ya va a depender obviamente de las condiciones en las que se efectúe el pago anticipado. Ahora, también lo establece el código, en el caso de financiamiento por el sistema financiero, lo que va a tener que respetarse es la regulación de la SBS. Ahora, ¿cuál es la información mínima que debe existir en el contrato de compra-venta? Ahora, los proveedores tienen, ¿ok? O bueno, establece el código, deben establecer, implementar y mantener procedimientos para evidenciar que el contrato sea accesible y contenga como mínimo la siguiente información. Nuevamente, ¿no? Identificación de las partes, señalando sus domicilios legales. La identificación del inmueble. Ahora, cuando estamos hablando de identificarlo, ¿cómo vamos a identificar algo que no existe todavía, en el caso de los bienes futuros, ¿no? Pues bueno, obviamente eso se tendrá que poner en el contrato, ¿no? De repente el lote ubicado en el proyecto de lotización o en la edificación, ¿no? Que obviamente existirá a futuro. La identificación de la partida registral del inmueble en los casos de bien futuro o del inmueble matriz, ¿no? Área exclusiva y área común, medidas perimétricas, acabados del inmueble y las características relevantes del inmueble, ¿no? Ahora, en este punto es preciso señalar de que no es necesario de que también se entregue tanta información que pueda abrumar, ¿no? De repente, cuánta cantidad de arena, agregados, tipo de fierros. Bastaría con adjuntar los planos de distribución, cimentación, de repente instalaciones eléctricas, sanitarias, ¿no? Todos los planos que se obviamente requieren para saber el propietario de la casa cómo está distribuida toda la cantidad de productos que se encuentran dentro del inmueble, ¿no? Tuberías, cañerías, conexiones eléctricas, portabilidad, en este caso la capacidad de cada interruptor, etcétera, etcétera. ¿Ok? El precio de venta y la forma de pago, ¿no? Y aquí hay un tema que es recurrente, ¿no? El plazo, la fecha y condiciones expresas de entrega del inmueble y penalidades por incumplimiento. Las penalidades no solamente van para el consumidor, sino también para el proveedor, ¿no? Supuestos en los cuales se aplica penalidades y el monto de las mismas y la obligación del vendedor de firmar todos los documentos que sean necesarios para perfeccionar la transferencia del inmueble, así como los mecanismos de solución de controversia, que puede ser el arbitraje, la vía civil, ¿no? Por defecto, o lo que correspondería el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en este sentido, el arbitraje de consumo o que sea sometido a conocimiento de los órganos del INDECOPI. Ahora, cuando se va a firmar los contratos de compra-venta, debe entregarse al comprador la siguiente información. Cuando estamos hablando de bienes futuros, en el caso de lotes, estamos en un proyecto de lotización y solamente tenemos el proyecto de arquitectura. Bueno, puede ser en este caso la resolución emitida por la municipalidad en caso exista o en este caso la información del proyecto de arquitectura, ¿no? Aquí señala lo siguiente, resolución emitida por la municipalidad correspondiente y plano de la aprobación del proyecto de habitación urbana, ¿no? O el plano de lotización en el que se detalla la ubicación del lote, plano del lote con indicación del área y medidas perimétricas y las características de la habilitación urbana. Entonces tenemos esas dos opciones, ¿no? Si es que estamos hablando de un lote a futuro, si es que tenemos la habilitación urbana, pues bien, o en todo caso el proyecto de arquitectura. Y en el caso de edificaciones, la aprobación del proyecto o anteproyecto, el plano de distribución y la característica del bien inmueble, acabados, servicios domiciliarios, áreas comunes y obviamente toda la información que se requiera para que el consumidor obviamente tenga la información que establece la ley, ¿no? Igual, cuando se trate de bienes terminados, señala el código en el artículo 78 la copia de la partida registral, así como los planos de las instalaciones de los servicios del inmueble y los planos de las instalaciones de servicios comunes, ¿no? En el caso de propiedad común, entregándose este último a la Junta de Propietarios respectiva. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si de repente un proveedor entrega un inmueble y no le hace firmar el acta de entrega al consumidor? ¿Qué podría hacer el consumidor? Obviamente, intimarlo
para que se cumpla con esa entrega del acta y asimismo en el acta se adjunte toda la información o en todo caso observaciones del consumidor en relación al cumplimiento o en todo caso lo mejor sería al incumplimiento del proveedor de algunas condiciones pactadas previamente, ¿no? Entonces en ese punto, dado que, como ya les había comentado, no somos ingenieros, lo que podría hacer un consumidor válidamente, ¿qué cosa es? Pedir que un ingeniero supervisor o un arquitecto verifique el cumplimiento de todas las condiciones que se encuentran establecidas en los contratos, ¿no? Perdón, en los planos, ¿no? Si esto se cumple, ¿qué pasaría? Pues bien, el contratista, proveedor que está vendiendo el inmueble, ha cumplido con todas las estipulaciones establecidas en los planos, pero si es que de la intervención del ingeniero o arquitecto se observan algunas deficiencias, el consumidor al momento de recibir el bien o negándose a recibir, puede señalar que se niega a recibir el bien porque de acuerdo a la supervisión efectuada por el ingeniero número tantos, se ha verificado lo siguiente, ¿no? Desplazamiento, fractura, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es importante que se tengan en cuenta, los planos. Ahora, ¿qué pasa si es que existe algún problema, ¿no? El artículo también 79 establece la obligación de saneamiento, es decir, de que se responda por parte del proveedor en caso exista algún problema, ¿no? Señala la ley. Al momento de la entrega del inmueble, el consumidor tiene derecho de expresar por escrito su aprobación respecto a las características, condiciones y estado en general del bien que se le entrega. Como ya les había comentado, importante tener un apoyo, ¿no? Un apoyo técnico para que se verifique, ¿no? Las ventanas están sólidas, laminadas, de repente, el piso, etcétera, etcétera, ¿ok? De igual modo, el consumidor puede expresar su desaprobación siempre que esta entrega no corresponda a características y condiciones previstas en el contrato, según las siguientes reglas, ¿no? En el caso de venta de terrenos dentro de un proceso de habilitación urbana, el consumidor puede expresar su desaprobación sobre cambios en el metraje que se encuentran fuera de los rangos acordados, ubicación del lote, lo cambian de lote, mobiliario urbano circundante dentro del proyecto de habilitación urbana y en general aquellas que impidan o limiten su uso. De repente alguien compra en una esquina y en esa esquina le ponen un colector de basura. Obviamente puede presentar observaciones, ¿no? En el caso de venta de bienes futuros, el consumidor puede expresar su desaprobación sobre los desperfectos, deficiencias u otras condiciones que mejoren el valor del inmueble y que se le entrega o que impidan o limiten su uso, ¿no? Entonces, como recomendación, un ingeniero que verifique cómo se le está entregando el bien, ¿no? Le saque fotos, todo eso, de forma que más adelante se pueda hacer un reclamo, una denuncia para que la empresa inmobiliaria asuma su responsabilidad y repare. En el caso de venta de bienes de segunda mano que no son de estreno, el consumidor puede expresar su desaprobación si el proveedor modifica las características y condiciones del inmueble que se vende con posterioridad al contrato de compraventa, ¿no? Dado que obviamente en el mercado siempre puede existir esa posibilidad, el consumidor también puede dejar presente de que en la imagen salía un tipo de inmueble, pero cuando lo visitaron y ya celebrando los documentos finales, obviamente el inmueble no parece lo que parecía en las redes sociales, ¿no? Es un poco distinto. Entonces, eso también se puede obviamente plasmar y si es que este presenta alguna deficiencia estructural, obviamente, o de repente en acabados, ya esa puede ser una obligación de saneamiento del proveedor. De presentarse alguna de estas situaciones, el consumidor puede exigir a través de los mecanismos legales pertinentes la reparación, la reducción del precio, la resolución o rescisión del contrato según corresponda, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacerse? Veamos aquí. Si es que hay problemas, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, ya para eso se ha cambiado el criterio que se tenía y todo lo que son deficiencias estructurales 10 años. ¿Ok? Entonces veamos. Los periodos de garantía que son establecidos por el proveedor de acuerdo con los siguientes criterios son, si son componentes o materiales, de acuerdo con lo establecido por el proveedor de los mismos, es decir, una garantía legal, si es que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, explícita por parte del propio proveedor, o lo que obviamente todo el mundo espera que no debiera cambiar, ¿no? Entonces, en este punto, los periodos de garantía están vinculados
a que el proveedor cumpla con el Reglamento Nacional de Edificaciones y con las normas técnicas para que estos bienes obviamente tengan, digamos, las condiciones que establece la ley, ¿no? Y no se pueda cuestionar una observación por ahí, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ese interruptor o de repente el cable no es de repente cobre puro, ¿no? Es estaño con cobre, ¿no? Entonces eso puede generar un sobrecalentamiento que podría generar un riesgo de incendio, ¿no? Si son aspectos estructurales, como mínimo 10 años desde emitido el certificado de finalización de obra. ¿Ok? 10 años. Ahora, es importante también que en el servicio postventa, el manual del uso del propietario debe contener como mínimo la descripción de los componentes del inmueble, los cuidados que hay que observar para el mantenimiento adecuado y los riesgos que pueden derivarse del mal uso, ¿no? Entonces, toda esa información al consumidor se le puede entregar, lo que obviamente en este punto el manual del uso del propietario es limitado, ¿no? No se ve comúnmente. Igual, disponer de personal idóneo y ofrecer diferentes alternativas de contacto para la recepción, ofrecer servicios de atención, de respuesta dentro del plazo establecido, obviamente que eso es una obligación general, y establecer un procedimiento de atención de quejas sencillo y rápido que incluya el registro y seguimiento de las mismas. Ahora, ya hemos visto la parte del Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué dice el Reglamento Nacional de Edificaciones? La norma G030. ¿Qué dice? Primero, el artículo primero de esta sección, ¿no? Los actores del proceso de la edificación que intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones o entidades públicas o privadas son los siguientes, ¿no? El propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las personas responsables de la construcción, las municipalidades, las personas responsables de la revisión de proyectos y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Sus derechos y responsabilidades están determinados por lo dispuesto en la presente norma, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley de Procedimiento Administrativo General y el Código Civil y el Código Penal, ¿no? Ahora, ¿qué más dice el Reglamento Nacional? Aquí tenemos, ¿no? ¿Quién es el propietario y cuáles son sus responsabilidades? Vean ustedes, es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentra inscrita en el registro de propiedad el predio sobre el que se pretende efectuar una obra, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de responsabilidades del propietario? El propietario tiene responsabilidades, pero si solamente habíamos escuchado deberes, perdón, derechos. Bueno, tiene estas responsabilidades. Explicar a los profesionales responsables del proyecto las características cualitativas y cuantitativas de sus necesidades, ¿no? Tiene que explicarles desde los puntos de vista técnico y económico a fin de que estos las conozcan y las tengan presentes. Facilitar la documentación relacionada con el inmueble donde se va a ejecutar la edificación y absorber las consultas realizadas por los profesionales responsables del proyecto. Entonces vamos a un edificio, lo están construyendo, bueno, tienen pensado construir, nosotros pedimos los planos, pero obviamente ya sabemos que todo eso se va a ejecutar. Y que es responsabilidad del proveedor, pero en el caso del propietario tiene que explicar, ¿no? ¿Qué es lo que desea? Ahora, para el caso de promotor inmobiliario, ¿no? ¿Qué señala la norma? Es la persona natural o jurídica, público o privada, vean ustedes, ¿ah? Promotor es la persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que de manera individual o en asociación con terceros, contratos de asociación en participación, identifica oportunidades de inversión, obtiene el financiamiento, ejecuta la obra directamente o bajo contrato con terceros, administra, promueve y comercializa una edificación para la posterior venta o alquiler de terceros, ¿no? Ok, entonces, ¿qué deben contar estos promotores inmobiliarios? Tener la titularidad del terreno sobre el que se ejecutará la edificación, cumplir con las responsabilidades señaladas en el capítulo 1, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones, o tener las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de la edificación. Responder ante los clientes o usuarios finales por los daños que pudiera existir en la edificación dentro de los plazos establecidos. Igual, entregar al cliente la documentación completa relativa a la individualización de su derecho de propiedad. Ahora, ¿qué más señala, no? Para el caso de los profesionales responsables del proyecto, vean ustedes el artículo 10. El diseño de los proyectos de edificación y habilitación urbana, así como la definición de las características de sus componentes, es de responsabilidad del profesional que lo elabora. ¿Quién es? El arquitecto. ¿Ok? Los profesionales responsables del proyecto son aquellos que están legalmente autorizados a ejercer su profesión e inscritos en el correspondiente colegio profesional, ¿no?
Para ello incluyen en el expediente técnico el documento con el que acreditan que se encuentran habilitados, ¿no? Entonces tiene que solamente buscarse ingenieros habilitados. Ahora, vean ustedes el tercer párrafo. Según su especialidad son el arquitecto para el proyecto de arquitectura, ingeniero civil para el proyecto de estructuras, el ingeniero sanitario para el proyecto de instalaciones, cuatro o cinco ingenieros. Igual, para el caso del constructor, ¿no? Señale lo siguiente. La realización de una habilitación urbana o edificación deberá estar a cargo de un constructor. ¿Quién es el constructor? Aquel que ejecuta la obra con sujeción al proyecto y a las normas vigentes. Importantísimo, ¿no? Alguien podría decir, tengo un problema con una empresa que está construyendo, me pone muchos peros, ¿qué puedo señalar? Lo que tiene que hacer la empresa, obviamente, es cumplir con las normas que establece el Estado, ¿no? En este caso, específicamente, el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer el constructor? Ejecutar la obra con sujeción al proyecto y a las normas vigentes, Reglamento Nacional de Edificaciones. Disponer de la organización e infraestructura que garantice el logro de las metas de la obra, ¿no? Si te dicen que tiene que terminar a diciembre, pues en diciembre tiene que estar terminada la obra. Designar al profesional responsable de la construcción que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, ¿no? Asignar a la obra los medios humanos y materiales suficientes para culminar los trabajos dentro del plazo de contrato, ¿no? Y también formalizar las subcontrataciones de partes e instalaciones de la obra dentro de los límites pactados en el contrato, ¿no? Bien, el constructor es responsable por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales e insumos defectuosos. Importantísimo. El constructor es responsable por las fallas, errores o defectos de la construcción. Ahí está la norma que lo establece, ¿no? Y si subcontrata, él es responsable por ese punto. Ahora, vamos a entrar a hablar del deber de idoneidad y garantías mínimas en el sector inmobiliario, ¿ok? Como no podía ser de otra manera, el código nos impone algunas formas, ¿no? Y estas están representadas por el contrato, ¿no? En el caso del contrato de consumo, de todas maneras, dado que no estamos hablando de repente de montos menores, el contrato de consumo tiene como objeto, obviamente, establecer una relación jurídica en donde tiene que quedar muy claro el precio, eh, el bien inmueble que se está comprando, las condiciones en las que se está comprando. Es decir, en general, tiene que haber una eh, verificación del cumplimiento de todas las condiciones que establece el código para la celebración del contrato. Y una de ellas justamente es cláusulas abusivas, ¿no? Porque se pueden presentar en los contratos. ¿Qué dice este artículo? A ver. El contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial en la cual interviene un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos y servicios a cambio de una contraprestación, ¿no? Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a todos los contratos de consumo, sean celebrados por cualquier modalidad. En lo no previsto por el presente código, en las leyes especiales son de aplicación las normas del Código Civil, como les comentaba, ¿no? Y aquí es muy importante. La oferta, promoción y publicidad de los productos o servicios se sujetan a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en en las disposiciones sobre publicidad, ¿no? El contenido de la oferta, la promoción o publicidad, las características y funciones propias de productos o servicios, las condiciones y garantías ofrecidas obligan a los proveedores y son exigibles por los consumidores, aun cuando no figuren en el contrato celebrado o en el documento comprobante recibido. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? El contenido de la oferta, la promoción o publicidad, las características y funciones propias de producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas obligan a los proveedores y son exigibles por los consumidores. Entonces, si alguien por ahí dijo algo de más y lo puso como oferta el inmueble, de la noche a la mañana puede tener un super pedido y obviamente va a tener que cumplir, ¿no? Si no, de lo contrario, podría ser sancionado. Ahora, es usual que en algunos casos en los contratos se puedan presentar algunas cláusulas abusivas, ¿no?
Estas que les estoy mostrando son cláusulas abusivas de ineficacia absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas? Aquellas que excluyen o limiten la responsabilidad del proveedor o sus dependientes por dolo o culpa, ¿no? O las que o las que trasladen la responsabilidad del consumidor por los hechos u omisiones del proveedor. Las que la faculten a las empresas a suspender o resolver unilateralmente el contrato, las que faculten a resolver un contrato sin comunicación previa o poner fin a un contrato de duración indeterminada, las que la faculten a, de manera unilateral, prorrogar o renovar el contrato, ¿no? Con el consumidor, esas son cláusulas de ineficacia absoluta, ¿ok? Se tienen por no puestas. Excluyan o limiten los derechos legales reconocidos a los consumidores y presenten limitaciones a facultades del consumidor a poner excepciones procesales de presentación de pruebas o excepción de incumplimiento, ¿no? Igual, algunas que involucren la renuncia a prestación a la presentación de la denuncia o en todo caso algunas cláusulas en estos contratos de ineficacia absoluta que vayan en contra de lo que establece la ley. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son aquellos que tienen ineficacia relativa? Aquellos que impongan obstáculos onerosos, modifiquen unilateralmente los términos del contrato, prorroguen automáticamente el contrato, presenten cargas económicas o procedimientos engorrosos para efectuar quejas ante el proveedor, deleguen la ejecución de prestación a un tercero en caso de cualidades personales y modificación de tipos de moneda en perjuicio del consumidor. ¿Ok? Bien. Este es un punto, ¿no? Tenemos en los contratos inmobiliarios el contrato primera revisión que le tenemos que hacer es, ¿este contrato tiene cláusulas abusivas de ineficacia absoluta o tiene cláusulas que puedan afectar los derechos del consumidor? Una revisión y eso podría ayudarnos para atender ese punto en específico. Ahora, para lo demás, como les había comentado, este Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí tenemos las normas iniciales, ¿no? Consideraciones básicas y principios generales para que ustedes puedan tomar en cuenta este parámetro que establece esta norma, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones establece todos los parámetros, 66 normas para la construcción. ¿Qué debe tener presente cuando le entregan el inmueble a un consumidor? Pues bueno, el consumidor puede asentir, aprobar, ¿no? O también solicitar que la misma se haga en presencia de un ingeniero, ¿no? Para que esto obviamente pueda generar en ese momento una mayor información hacia el consumidor, ¿no? Y si es que es posible, aprobarlo, ¿no? Así también puede, en el cuadro verde, puedes aprobar su proyecto, ¿no? Cuando la entrega no corresponde a las características y condiciones previstas en el contrato, ¿ok? Muy importante. Ahora, ¿cómo lo acredito? ¿No? ¿Cómo se acredita uno a un incumplimiento en los temas de construcción? Bueno, primero, cuando se alega el defecto, ¿cómo podríamos sustentar esa alegación? Obviamente pidiendo el apoyo de un ingeniero o un arquitecto que pueda hacer una revisión de todo lo que se ha hecho y verificar si es que este cumple con las normas técnicas, cumple en este caso con algunos parámetros, o de lo contrario lo han hecho, como usualmente se dice, a ojo de buen cubero, ¿no? Entonces, para eso, el consumidor se puede proveer de un ingeniero civil o arquitecto para que le emita un informe, ¿no? Ese informe, ¿qué va a significar? Va a significar que las imputaciones y los hechos sean específicos, clarísimos. ¿Ok? Entonces, si se acredita estos defectos, hay que ver si es que el defecto es imputable al proveedor. Entonces, aquí puede salir fundado o infundado. ¿Ok? Ahora, si es imputable al proveedor, ¿existe alguna causal de exoneración de responsabilidades? Si es un caso fortuito, fuerza mayor o defecto incorporado. Entonces, también ese tema hay que analizarlo. ¿Ok? ¿Qué se puede exigir? Que se repare el bien, que se reduzca el precio o que se resuelva el contrato, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte sí que de repente les va a llamar mucho más la atención.
los criterios resolutivos. Ahora, ya hemos visto, vamos a hacer un recuento, ya hemos visto, ya hemos visto, a ver, para hacer un recuento, para que todos lo tengamos presente, y ahora vamos a la parte problemática, como se dice, ¿no? De los casos. Ya hemos visto que el código establece en el artículo 76 las obligaciones que tienen que tener las empresas del sector inmobiliario. El del artículo 77 establece la información mínima en el proceso de compra, las obligaciones que tienen que los proveedores respetar para establecer e implementar medidas en el caso de eh, este tipo de productos, ¿no? Igual la información mínima en el proceso de compra, también deben implementar y ofrecer esa información. Y también, obviamente, debe establecerse las condiciones para el inmueble, ¿no? Es decir, en este caso, la condición de separación, vigencia, todo lo que establece, obviamente, el artículo 77. Ahora, cuando veíamos el artículo 73, veíamos el tema del financiamiento, entonces también está ahí, ¿no? Ya está clarísimo. Eh, la información mínima del contrato de compra-venta, cuando obviamente sea CD. Igual, todas las condiciones mínimas del contrato de compra-venta. Igual en este caso para el tema de los lotes, ¿no? Y edificaciones, ¿ok? Resolución emitida por la municipalidad correspondiente y plano de aprobación, o como ya lo habíamos comentado, el proyecto de arquitectura, ¿no? Plano de lotización y plano de lote con indicación del área, ¿no? ¿Ok? Eso ya lo habíamos visto. Acá también el tema de la firma de los contratos, obviamente. Obligaciones de saneamiento de proveedor. Las obligaciones que quedan a cargo del proveedor, específicamente servicios de garantía legal, garantía explícita, eh, y asimismo también los temas de los servicios postventa. Después pasábamos a ver el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Lo que es el propietario, la responsabilidad del propietario, el promotor, ¿no? Y también los demás actores, ¿no? De aquí veíamos una parte importante, ¿no? Para el caso de las especialidades, tiene que intervenir el arquitecto, el proyecto, el ingeniero civil de estructuras, el ingeniero sanitario, el de electrificación, va a depender, porque no cualquiera puede, obviamente, tener la intervención y de repente terminar empeorando la situación. Igual las funciones de constructor, cuál es ese constructor, qué se puede, qué es lo que no se puede hacer. Y ahora pasamos nuevamente, como les comentaba, a el deber de idoneidad. Y entonces quedó claro que el contrato de consumo en un proyecto inmobiliario siempre sí o sí se va a dar, porque todos obviamente no compran al cash, sino que lo compran en partes. Y por eso las empresas, para obligar a las partes, lo que hacen es celebrar un contrato, ¿no? Igual veíamos en este caso la oferta, promoción y publicidad de los productos o servicios se ajusta a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, ¿no? El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las características y funciones propias del producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas obligan a los proveedores y son exigibles por los consumidores, aun cuando no figuren en el contrato. Entonces, si por ahí alguien ofreció algo y no lo puso en el contrato, no se libera, ¿no? Estas ya se encuentran, obviamente, forman parte del proyecto. Igual veíamos en este caso las cláusulas abusivas de ineficacia absoluta y de ineficacia relativa, ¿no? Y veíamos también el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Cómo lo acreditamos? Perdón, ¿cómo lo acreditamos? A través de los defectos que podemos dejar, digamos, escritos al momento en que hacemos la revisión del bien, ¿no? Cuando vamos a entregar el bien o cuando vamos a recibir, podemos ahí formular nuestras observaciones, ¿no? Y, obvio, una recomendación, no recibir el bien, ¿no? Que lleven el documento, así como que contiene las observaciones, para que el proveedor pueda ver cómo o de qué manera lo va a superar. Ahora, ¿cómo acreditamos el defecto? Tiene la imagen, ¿no?
Si el consumidor alega un defecto y lo acredita, vamos a preguntarnos si el defecto es imputable a los proveedores o en todo caso no es imputable. Si no es imputable, obviamente esto cae en caso fortuito, fuerza mayor y es un defecto obviamente incorporado en el producto, es decir, que no se le puede imputar al proveedor, ¿no? Ahora, si el defecto es imputable al proveedor, él tiene que repararlo, ¿ok? Como está aquí, ¿no? Reparar o reducir el precio o la rescisión o resolución del contrato, ¿no? Y llegamos nuevamente. ¿Quién está facultado para interponer denuncias en materia de servicios inmobiliarios? Bueno, el Indecopio ha señalado de que no existe obligatoriedad de asistir al servicio postventa regulado en el artículo 80 como un paso previo para la interposición de una denuncia administrativa, ¿no? Enfatizando que el derecho de los consumidores para iniciar las acciones correspondientes ante la autoridad de consumo por agravio de sus intereses era irrenunciable, ¿ok? Entonces, en este caso, servicios inmobiliarios, cualquiera puede ejercer su derecho porque obviamente tiene un interés y sobre esa base eh, puede presentar en este caso una denuncia. ¿No? Esto pasó en la que se cuestionó una serie de defectos en unidades inmobiliarias sin exigir la comprobación de que los consumidores hayan acudido previamente al servicio de los proveedores, ¿no? Entonces, no, si no vas al servicio postventa, no puedes ir directamente al Indecopio. Es una condición previa, no hay condición previa. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahora, ¿quién puede o quién tiene la legitimidad para interponer denuncia por defectos en las áreas comunes? Igual todos los consumidores, ¿ok? Todos los consumidores porque tienen interés y obviamente son parte también de la propiedad, ¿no? Son copropietarios, ¿no? En el caso de bienes que no han sido independizados. ¿Quién representa a la Junta? Es el presidente, ¿no? Es el quien debiera participar en la mayoría de las actividades porque obviamente él es el que representa los intereses de la asociación, ¿no? Ahora, esta situación nos lleva a pensar cómo identificamos al proveedor, ¿no? ¿Quién puede ser el proveedor? Pues bueno, en los contratos de autoconstrucción, y es una figura que se ha dado en algunos casos, una empresa se constituye en el mercado, forma una asociación y dentro de la asociación va captando a nuevos integrantes, ¿no? Entonces alguien podría decir, pero bueno, es una asociación, ¿no? No hay problema, ¿no? El problema y el detalle es que el que está promoviendo y está incentivando, obviamente después se va a retirar, ¿no? Es parte de su modelo de repente de planeamiento legal el implementar este tipo de prácticas para ahorrar la parte del costo, ¿no? Entonces, dado que estos contratos de autoconstrucción es una figura sui generis que permite a un grupo de propietarios asociarse y a emprender la construcción, como ya podrán intuir, puede presentarse serios problemas, ¿no? Entonces, ¿quién va a responder? ¿No? Entonces, aquí lo que se señala es lo siguiente, ¿no? Que en tanto se acredite que dicha persona participaba habitualmente en el mercado bajo dicha modalidad, le correspondía asumir la responsabilidad por las demoras o desperfectos que la obra presente, ¿no? En este caso, eh, el proveedor obviamente asume esa responsabilidad, ¿no? El contrato de asociación en participación ya lo habíamos comentado, ¿no? Es un contrato bastante delicado. En mi experiencia hemos revisado algunos casos en donde justamente por esta condición de contrato de asociación en participación bajo las reglas de la Ley General de Sociedades, se ha establecido que el asociante, pues bueno, es el que genera todo el proceso de marketing, pero el asociado no participa, ¿no? Entonces, el asociante de repente no tiene muchos recursos, pero el asociado sí, y es el terreno del asociado. Entonces, todo eso obviamente va a generar una confusión en los consumidores para poder identificar ante quién denuncio, entre los dos, ¿no? Porque los dos me han vendido, ¿no? Uno que es el asociante y el otro que es el propietario. ¿Ok? Hay que tenerlo en cuenta, por favor. En los contratos de asociación en participación
Para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, las partes se asocian para el desarrollo en conjunto del proyecto inmobiliario. Sin embargo, el asociado solamente se limita a realizar aportes y participar en la obtención de utilidades, mientras que el asociante es quien se dedica a construir, promover y comercializar los inmuebles, ¿no? Por ello, se excluye como proveedor al asociado en aquellos casos en donde en la publicidad solo aparecía el asociante como proveedor y los consumidores conocían el contenido del contrato de asociación. Pero en la mayoría de los casos, como les vuelvo a repetir, no reparamos en ese aspecto y podemos tener serios problemas. Ahora, el principio de primacía de la realidad se aplica en los contratos preparatorios. Veamos, ¿no? Se ha destacado que la forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen al acto jurídico. En este caso, un proveedor de servicios inmobiliarios, si bien alude en su contrato que este se trataba de uno preparatorio y no de uno definitivo, lo cierto es que dicho documento evidencia un contrato de compra-venta de bien futuro, ¿no? Pues en el mismo se identifica el bien, precio, forma de pago, resolución contractual. En tal sentido, resulta aplicable al proveedor las exigencias mínimas de información agrupadas en el numeral 1 del artículo 78. Entonces, puede darse una serie de situaciones, pero siempre cuando estemos ante una persona jurídica, obviamente con fines lucrativos, esa situación va a originar que sean las reglas, eh, obviamente, de consumo las que se van a verificar se cumplan. Ahora, ¿qué pasa cuando en estos contratos inmobiliarios participa una entidad financiera? Bueno, la entidad financiera si participa en el financiamiento, ella asume esa parte, ¿no? ¿Qué señala el criterio, no? Aun cuando un banco participe de la publicidad de la obra en construcción como financista del proyecto e incluso goce de cierta facultad de supervisión, no puede imputársele responsabilidad por las demoras o defectos en la obra, salvo que dicho banco hubiera pactado facultades de dirección del negocio inmobiliario como la restricción de armadas por incumplimiento de los avances u otros en similar sentido, ¿no? Entonces, eso está clarísimo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de un proveedor de servicios inmobiliarios por su injerencia en la tramitación de un crédito hipotecario? ¿No? Igual, ¿no? Si se evidencia que un proveedor de servicios inmobiliarios tuvo injerencia en la tramitación para la obtención de un crédito hipotecario, hacer final... Un momentito. Ahí acá. A ver, un momentito. Un momento. Ya, nuevamente ponerlo en pantalla. Ok. Si se evidencia que un proveedor de servicios inmobiliarios tuvo injerencia en la tramitación para la obtención de un crédito hipotecario, a ser financiado por una entidad bancaria en favor de un consumidor, dicho proveedor responde por la información brindada y por las expectativas generadas en el usuario sobre el referido producto financiero, ¿no? Muchas veces de repente ofrecen un inmueble con el financiamiento otorgado por tal entidad y en algunos casos ponen ahí crédito directo, con tal tasa de interés. Si eso sucede, el proveedor se encuentra vinculado, ¿no? Y en la línea que le comentaba, ¿no? En el Reglamento Nacional de Edificaciones se establece que es el constructor el responsable, ¿no? O el promotor inmobiliario, ¿no? Que subcontrata al constructor para entregarle la ejecución de la obra. Veamos. En el caso, el INDECOP interpretó que los proveedores responsables de dar cumplimiento a las obligaciones del artículo 78 del Código, que establece la información mínima y documentación que debe trasladarse a los consumidores a la suscripción de contrato de compra-venta, son aquellos sujetos que actúan en el mercado como propietarios vendedores de los bienes inmuebles destinados a ser transferidos a los consumidores mediante contratos de compra-venta, tales como los promotores inmobiliarios o constructoras, ¿no? En la medida en que los señalados proveedores se encuentran en mejor posición para entregar la información, ¿no? Ahora, para evitar el daño de su omisión en atención a su posición objetiva de control, que es obviamente este criterio de el que tenga menor riesgo, es el que va a asumir dicha obligación, ¿no? Entonces, sin embargo, la obligación específica de entregar copia de los planos del inmueble no alcanza a los intermediarios.
que solo cuentan con la información que les ha sido entregada, ¿no? Tasas de interés, de repente cuotas, etcétera, etcétera. Pero específicamente el tema del financiamiento, eh, si es que lo va a presentar la entidad financiera, obviamente tendría que separarse de la que va a entregar la empresa inmobiliaria, ¿no? Como se establece, ¿no? El artículo 178 establece que la información mínima de documentación que debe ser trasladada a la suscripción de contrato de compraventa son aquellos sujetos que actúan en el mercado como propietarios o vendedores de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, en este caso, el agente inmobiliario, de repente el titular del bien, ¿no? Si es que es una persona que se dedica a ello, ¿no? Como empresa inmobiliaria. Ahora, ¿qué pasa cuando las propias inmobiliarias otorgan el financiamiento? Así como lo habíamos visto, se tiene que establecer una serie de condiciones, ¿no? Uno, primero la tasa de interés. No se aplica la tasa de interés del sistema financiero. Se aplica la tasa de interés establecida en el Código Civil. ¿Ok? ¿Qué dice el caso que tenemos en pantalla? A ver. La sala determinó que si un consumidor denunciaba a una inmobiliaria por el presunto cobro de un interés compensatorio superior a la tasa de interés fijada por el Banco Central de Reserva de Perú, en el marco de un financiamiento directo para la compra de una vivienda, dicha conducta debía ser analizada a la luz del artículo 94, ya que esta norma regula algunos alcances de los servicios de crédito prestados por empresas no supervisadas por la SBS, como les comentaba, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de créditos brindados por las inmobiliarias, este se analiza a la luz de lo que establece el Código Civil, específicamente a través del artículo 94 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece el tema del financiamiento por entidades que no son reguladas por la SBS. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto tiempo tengo para denunciar? Esa es otra pregunta que se hace muchas veces, ¿no? Recibo un inmueble, ¿cuánto tiempo tengo para denunciar? ¿No? Desde que me entregan el inmueble 2 años, 10 años, 5 años. La norma ha establecido 10 años, ¿ok? Pero veamos, a ver. La sala ha establecido reglas que, en función de la naturaleza de los desperfectos denunciados, permitirán establecer si la facultad sancionadora de la administración habría prescrito o no. Por ejemplo, defectos perceptibles que podían notarse en el momento mismo de la entrega, ¿no? O defectos sobrevinientes con el primer uso, o defectos debido a una deficiente construcción o al uso de componentes o materiales inadecuados por parte del constructor y que aparecen luego de un periodo, ¿no? No sé, recibimos en enero y en diciembre recién están apareciendo los defectos, ¿no? Se están desplazando los muros, de repente se están agrietando, presentan fisuras, ¿no? En cada uno de estos supuestos, el cómputo de la prescripción varía, ¿no? Pero en general, dado que son defectos que obviamente se pueden presentar en el tiempo, estos tienen una, un tratamiento específico, ¿no? Si son permanentes, obviamente estos no prescriben. Si de repente son defectos que, como lo dice la presentación, podían notarse inmediatamente, no sé, un tema de pinturas, acabado, falta de entrega de algún bien, la cocina no está, entonces eso obviamente se puede advertir y de manera inmediata se puede dejar constancia para que se supere, ¿no? Pero aquellos como, por ejemplo, condiciones estructurales, nadie va a poder advertir las condiciones estructurales, inclusive de repente en los primeros meses, ¿no? Van a pasar una cantidad de tiempo para que se presente algún tema estructural. Negativa injustificada, devolver el monto pagado por la separación igual, ¿no? Y muchas veces hemos visto que las personas se entusiasman, firman los contratos y posteriormente no continúan con el contrato y piden la devolución de sus aportes, ¿no? Entonces muchas veces las empresas señalan de que van a retener una cantidad, ¿no? Esa cantidad del 30%, 40%, 50% está bien, es lo correcto. El Indecopi ha señalado que ese tipo de condiciones son cláusulas abusivas que no deben ser opuestas a los consumidores porque ¿cómo se fija ese 30%? ¿Cómo se fija otra cantidad, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de condiciones hacen que ese tipo de cláusulas sean de ineficacia para el consumidor, ¿no? Ahora, cuando las partes pactaron una penalidad por resolución unilateral de contrato de compra-venta u otro cargo a cuenta del consumidor, la negativa a la devolución del monto pagado por concepto de separación o primera cuota
se encuentra justificada, ¿no? Ahora, ¿a quién le corresponde la información sobre la carga de los inmuebles, ¿no? A la empresa inmobiliaria, al proveedor. En este caso, el proveedor en general, que puede ser de repente una constructora, una empresa inmobiliaria, un agente inmobiliario, tiene que entregar toda la información relevante para que el consumidor pueda tomar información sobre lo que va a comprar, si es que obviamente lo va a comprar, ¿no? Muchas veces esta información está vinculada solamente a aquellos que, de acuerdo a la empresa, a sus perfiles, van a celebrar los contratos, ¿no? Y de esa manera limitan de repente entregar información abierta, ¿no? Entonces, el código no hace esas distinciones. Establece que quien necesita información tiene que ser atendido, ¿no? Y en el caso de los inmuebles, obviamente, tienen que entregarse toda la información necesaria para que los consumidores puedan tomar decisiones, ¿no? Igual, como les había comentado, la falta de correspondencia o congruencia entre el ofrecido y el contrato de la publicidad, obviamente corre por cuenta del proveedor, ¿no? Si bien en el artículo 24 sobre el tema de garantías y expectativas, se señalaba de que la oferta se incorpora a la idoneidad y es exigible por parte del consumidor si logra acreditarla, ¿no? Entonces, si es que vemos que en algún momento de repente el proveedor inmobiliario está dejando una tasa de interés menor o de repente está dejando 2 o 3 meses sin pago de cuotas, eso obviamente, si captamos una evidencia, podemos solicitarla, ¿no? De esa manera, lo que busca el código es incorporar en el contrato todas aquellas condiciones de oferta que fueron establecidas por el proveedor. ¿Ok? Igual, ¿no? En el caso de una venta de un inmueble separado, ¿no? Venta tercero de un inmueble separado, ¿no? El Indeco pidió responsable a un proveedor de servicios inmobiliarios tras haber verificado que luego de que unos consumidores suscribieron una proforma y constancia de separación de un inmueble, abonando la suma dineraria respectiva, dicho proveedor vendió a un tercero el mismo bien en contravención de las expectativas generadas de los denunciantes, ¿no? Esto que también muchas veces cuando compramos lotes, terminamos en algunos casos en otra unidad, ¿no? Entonces nos preguntamos cómo si yo tengo un registro, ¿no? Entonces, eso obviamente también es de cargo de los proveedores. Igual, en el caso de la falta de entrega de los documentos, también podría obviamente ser materia de cuestionamiento. Y entonces aquí, si el proveedor se obliga a la entrega de ciertos documentos que den cuenta de una determinada calidad o nivel técnico en la construcción de la obra, así como esos aspectos técnicos de instalaciones, obviamente, si es que esto no lo entrega, el proveedor asume esa responsabilidad, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, eh, como recomendación, eh, lo pueden ver de esa manera. Como consejo, cuando alguien va a recibir un bien inmueble, un casco gris o terminado, es importante los planos, ¿no? Los planos tienen que estar firmados cada uno por el profesional correspondiente. Entonces, si son 4 planos, obviamente uno lo firmará el arquitecto, otro el ingeniero, otro tipo de ingenieros de repente, para que esa información obviamente se pueda entregar, ¿no? Ahora, si entrega esa información planos, y lo que puede hacer el consumidor es solicitar una verificación, ¿no? De cumplimiento y congruencia de los planos con la realidad. ¿Ok? Así que eso también podría significar otro revés de las empresas. Ahora, en el caso de los desperfectos del inmueble, ¿no? Como ya habíamos verificado, le corresponde al consumidor imputar en ese caso los defectos, ¿no? Para que el proveedor pueda eh, ser notificado y pueda obviamente superarlo, ¿no? Si se prueba que existe un defecto en el inmueble, el proveedor tiene el deber de demostrar que su origen no le resulta imputable, ¿no? Igual, más seguro que lo va a reparar, ¿no? En ese sentido,
Las inspecciones realizadas por el Indecopi no constituyen un peritaje técnico que tenga por finalidad determinar el origen de los desperfectos, sino que se trata de una diligencia que permite constatar su existencia, ¿no? Igual, no se olviden de que, siendo un aspecto específico, solidez, dureza, determinación de calidad. Obviamente esto ya se encuentra establecido en la norma técnica que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones. Sobre eso obviamente se podría hacer un baremo, ¿no? Un contraste, ¿no? Esto es lo que dice el Reglamento Nacional y esto es lo que obviamente se ha generado. En los casos en que el denunciado no presente ningún medio probatorio, que permite sustentar los defectos se habría producido por alguna causa que no le sea imputable, debe sancionarse por la falta de idoneidad del inmueble, ¿no? Entonces, si el denunciado no dice nada, entonces el consumidor ha acreditado el defecto y en consecuencia las excepciones de responsabilidad, como son caso de fuerza mayor o hecho determinante tercero, no le pueden ser atribuibles, ¿ok? Aquí tenemos algún ejemplo mayor. A ver, dependiendo del caso en concreto, existen ciertos parámetros establecidos por el reglamento de edificación, ¿no? Como les comentaba, que permitirán establecer cuándo un desperfecto resulta estructural o cuándo resulta fácilmente reparable, ¿no? Por ejemplo, en el caso de construcciones antisísmicas, no resulta técnica ni económicamente factible lograr una protección completa en todas las estructuras ante la eventualidad de un sismo, por lo que no se podría sancionar al proveedor por la aparición de desperfectos mientras la construcción cumpla ciertos parámetros, ¿no? Igual como les comentaba, ¿no? Salen unas grietas, pero estas grietas en el Reglamento Nacional de Edificaciones tienen cierto diámetro, ¿no? Si estas se exceden, y ahí tenemos problemas. Plazo de garantía, como les había comentado, 10 años. ¿Ok? Entonces, durante 10 años, la empresa tiene que asegurarse pueda responder, en este caso, por los efectos que se pueden presentar, ¿no? Y aquí hay un tema más de orden procesal, ¿no? Cuando se recibe un bien, cuando se recibe un bien, las personas obviamente se asisten con algún ingeniero, ¿no? Entonces, este ingeniero puede elaborar un informe en donde detalle cuáles son las deficiencias que ha observado. Y este informe puede ser utilizado por el consumidor para acreditar los defectos del producto, ¿no? Igual, este informe, dado que es de un profesional de la materia, puede servir también para incorporarlo en las imputaciones que se puedan hacer, ¿ok? Entonces, punto número uno, para el caso de imputaciones por defectos en el sector inmobiliario, se tienen que identificar claramente los defectos, dado que estamos hablando de una unidad inmobiliaria con varias partes, tenemos que obviamente tener la evidencia de la parte que se ve afectada, ¿no? Entonces, en ese punto se podría dar la situación de que para dilucidar la controversia se pide un peritaje, ¿no? Si bien al inicio el consumidor se asistió de un profesional y emitió un documento, eso se incorpora a las imputaciones y después, obviamente, el proveedor al momento de hacer su descargo, ya obviamente objeta, ¿no? Ahora, si es que las partes han solicitado una audiencia y conciliación y esta no ha sido convocada porque por X y Z motivos, esto, a pesar de que las dos se vean afectadas, también podría ser materia de, obviamente, una nulidad, ¿no? Porque si una de las partes está solicitando una audiencia y conciliación y la otra parte no se opuso, el que tramite el expediente no proveyó ese pedido, lo que correspondería es que se declare la nulidad, ¿no? Que es lo que justamente he señalado aquí, ¿no? En el caso en el que se denunció una pluralidad de desperfectos en un inmueble, la sala señaló que de no haber sido posible acoger la petición, perdón, de no haber sido posible acoger la petición de la denunciada y llevar a cabo un peritaje por falta de consentimiento de los denunciantes, la autoridad administrativa debió haber informado sobre dicha situación con anterioridad a la emisión de su pronunciamiento final, ¿no? Pues ello hubiera podido permitir que las partes presentaran otros medios probatorios para acreditar sus afirmaciones, ¿no? Entonces, muchas veces el tema procesal puede entorpecer
la defensa tanto del proveedor como del consumidor, ¿no? Igual, para el caso de la administración temporal de las áreas comunes, en el caso de propiedad horizontal, las empresas que brindan esos servicios de administración, ¿no? Se encuentran obviamente también en la condición de proveedores. Entonces, si es que hay alguna prestación que ellos brinden, en caso este se haga de manera incorrecta, obviamente también se puede atribuir responsabilidad, ¿no? Ahí tenemos un caso que señala lo siguiente. La Sala analizó una cláusula pactada en los contratos de compra-venta sobre la administración temporal de las áreas comunes. En la misma se establecía que, hasta la inscripción de la Junta de Propietarios en el registro público, la inmobiliaria tenía la facultad de designar a una empresa para la administración de áreas comunes, ¿no? Debiendo los consumidores pagar por los servicios, ¿no? Entonces, aquí el Indecopi señaló que si bien dicha facultad establecía una limitación a la posibilidad de elección, ello tenía justificación por ausencia de un órgano que se encargue de centralizar la administración del inmueble, ¿no? ¿Cómo podría ser en ese caso, eh, no sé, el propietario? Entonces, si bien la ciencia señaló que tiene facultades, que si bien dicha facultad establecía una limitación a la posibilidad de elección de la empresa que asumiría la administración del inmueble, ello tenía justificación por ausencia de un órgano que se encargue de centralizar la administración del inmueble, ¿no? Por lo que dicha cláusula buscaba superar tal déficit hasta la inscripción de la Junta de Propietarios. Bueno, hay un tema en este caso bastante sui generis de los edificios, propiedad horizontal. Otro, obligaciones de las empresas administradoras de un edificio, ¿no? Igual, como les había comentado, la Junta de Propietarios denunció que una empresa de administración de edificios no cumplió sus obligaciones en tanto al culminar su prestación de servicios, el edificio presentó una serie de desperfectos. Igual, ¿no? En los casos de edificios o propiedad horizontal, la Junta de Propietarios puede entregar la administración a un tercero, ¿no? Hay empresas que se dedican a esto. Entonces, en esa situación ya nos encontramos en una relación de consumo. Tanto los consumidores por o respecto de la empresa de, que obviamente va a administrar todo el edificio, ¿no? De repente seguridad, limpieza, mantenimiento, todo eso corre a cargo de la empresa que va a brindar también el servicio de vigilancia. Entonces, cualquier observación, cualquier presentación de defectos, ya ahí obviamente la empresa administradora asume o podría asumir responsabilidad. Aquí señala lo siguiente, ¿no? Esto se trata tras considerar que esta clase de proveedores debía elaborar un presupuesto, ¿no? Para afrontar adecuadamente las obligaciones. Ahora, en el caso de las conformidades de obra, ¿no? Y entrega de áreas comunes, como les había comentado, en la medida en que no existe norma legal que así lo establezca, y ante la falta de pacto expreso, constituye una garantía implícita la entrega de áreas comunes y o propiedad exclusiva una vez aprobada la conformidad de obra, ¿no? Es por ello por lo que un consumidor esperaría legítimamente que la entrega del inmueble se realice solo cuando éste se encuentre totalmente construido, ¿no? Conforme con los parámetros urbanísticos y planos aprobados por la autoridad municipal, lo cual se formaliza a través de una conformidad de obra, ¿no? Sin desconocer que las partes pueden pactar en el contrato o una adenda la entrega sin la culminación de dicho trámite. Entonces, no, no es, digamos, limitante, ¿no? En el caso en que no existe dado que no existe una norma legal que así lo establezca, y ante la falta de pacto expreso constituye una garantía implícita la entrega de áreas comunes y o de propiedad exclusiva una vez aprobada la conformidad de obra, ¿no? Y este también es un tema recurrente, ¿no? El hecho de que una empresa ya tenga una declaratoria de fábrica o que haya hecho la entrega de las obras y tenga un certificado, en ese caso de habilitación urbana, eso no genera que este documento se pueda oponer al consumidor en caso se presente algún defecto, ¿no? Pese a que ya existe por eso justamente el plazo de garantía es 10 años, ¿no? Porque la declaratoria de fábrica de repente lo pueden sacar al año o a los 2 años, pero el defecto se puede presentar mucho más atrás, ¿no? Entonces, para eso justamente
el código ha señalado esta, digamos, regla, ¿no? El otorgamiento de conformidad de obra por parte de la autoridad edil no desvirtúa la existencia de defectos en el inmueble, ¿no? Que podrían darse antes, durante o después del trámite, ¿no? Igual, para el caso de saneamiento registral, la empresa, el proveedor, se encuentra a cargo del saneamiento registral, ¿no? Ahora, esto en razón a el contrato, ¿no? En contrato de compra-venta con la unidad, en este caso, con la empresa inmobiliaria o con, en este caso, el agente inmobiliario si es que actúa como intermediario, ¿no? Así, la expectativa que tiene un consumidor de tomar posesión del inmueble no puede estar condicionada a la tramitación de una independización e inscripción en registros públicos, pues el saneamiento registral no incide sobre las características físicas del inmueble ni su condición mínima de habitabilidad, ¿no? En este caso, eh, el saneamiento registral se tiene que dar y obviamente eso corre aparte del tema de registros públicos, ¿no? Dicha afirmación no implica desconocer la obligación del proveedor de realizar dichos trámites de forma idónea y en un plazo razonable, ¿no? Asimismo, se debe analizar si actuó con diligencia al realizar los seguimientos y levantar las observaciones respectivas que justifiquen una posible demora en su finalización, ¿no? Igual, em, hay habido algunos casos en donde los consumidores han presentado denuncias por justamente este aspecto, ¿no? Ya se encontraban viviendo en el inmueble. Pasaba un año y todavía no se les daba el título de propiedad, ¿no? Entonces, eso obviamente puede afectar las expectativas de un consumidor si es que estaba pensando hipotecar ese bien, ¿no? O dar en prenda ese bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas situaciones obviamente eh, corren por cuenta de la empresa que vende el inmueble, ¿no? Ahora, ¿cuándo se tiene que dar, no? La empresa tiene que acreditar una diligencia para el saneamiento registral, no solamente se trata de presentarlo y dejarlo olvidado, ¿no? En caso de que no se hubiera pactado un plazo para la constructora efectúe el saneamiento de las unidades inmobiliarias, la sala consideró necesario analizar la actuación de la denunciada en función de un parámetro de razonabilidad, valorando la diligencia con la que hubiera actuado para lograr la independización del inmueble, ¿no? Entonces, a ver, caso anecdótico, ¿no? La empresa inmobiliaria presenta su solicitud y se le efectúan observaciones, ¿no? Absuelve y nuevamente presenta las observaciones. Y así de repente se puede pasar un buen tramo de tiempo entre las observaciones que presenta en este caso el ente registral versus la empresa que comercializa las unidades inmobiliarias. Entonces eso obviamente ya escapa a, digamos, el proveedor porque ya las observaciones al darse pueden alargar el plazo, ¿no? Y en ese punto no se le podía atribuir, en ese caso al proveedor, el tener ese tipo de situaciones que se pueden dar, ¿no? Aquí tenemos un caso bastante también importante. Unos consumidores denunciaron a una empresa de servicios inmobiliarios por poner a su disposición un inmueble con deficiencias en su cimentación, como les había comentado, ¿no? Incumpliendo con las condiciones mínimas pactadas en el contrato de compraventa. Estas condiciones obviamente también tienen que tener eh, tiene que cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones. La sala, en este caso del INDECOPI en materia de protección al consumidor, determinó la responsabilidad de dicha empresa tras considerar que los consumidores acreditaron que el inmueble que fue puesto a su disposición presentaba deficiencias en la cimentación, ¿no? Por lo que, en virtud del principio de inversión de la carga de la prueba, correspondía a la inmobiliaria presentar los medios de prueba pertinentes que acreditaran lo contrario, ¿no? Lo cual no ocurrió. En este caso, la sala corroboró que la explosión de los paneles de vidrio de un balcón se debió a una instalación deficiente de dicho espacio, lo cual significó un riesgo para la seguridad del consumidor. En este punto, la sala declaró la responsabilidad de una inmobiliaria por la puesta a disposición de sensores en un edificio que presentaba una serie de defectos, ¿no? Ocasionando que las personas quedaran atrapadas, bajadas intempestivas y puertas abiertas en medio piso. Ok, entonces, igual,
no es solamente construir, sino también asegurarse que todos los bienes que vamos a utilizar para la construcción sean bienes de una calidad media, ¿no? Así como lo establece el Reglamento Nacional de Edificaciones y también como lo establece el Código Civil. ¿Para qué? Para que sobre esa base se pueda garantizar una idoneidad del bien que se está entregando. Aquí hay otro caso de cláusulas abusivas en materia inmobiliaria, específicamente sobre la oportunidad de evolución de un concepto pactado en el contrato de compraventa luego de la resolución del contrato, ¿no? Se dispuso en un contrato de compraventa, a modo de ejemplo, que de un inmueble la posibilidad de que ante el incumplimiento o inejecución de la obligación de pagar oportunamente el saldo de precio, el proveedor optara por la resolución automática y de pleno derecho del contrato suscrito, en cuyo caso estaría facultado a retener con cargo a la suma que hubiese sido pagada por el denunciante todos los gastos que se hubieran ocasionado para devolverle a vender los bienes a un tercero por concepto de penalidad y lucro cesante, efectuando la devolución del saldo restante. No obstante, la cláusula también señalaba que la devolución del dinero del denunciante únicamente se daría efectiva en caso de que los inmuebles, materia de denuncia, fueran vendidos, ¿no? A una tercera persona. Entonces, más parece castigo, ¿no? Si ya yo celebro contigo un contrato y por X y Z motivo no puedes pagarlo y, bueno, pides la resolución, dado que yo estoy perdiendo, una vez que vende esos lotes, recién te voy a devolver, ¿no? Entonces eso, como nuevamente reitero, ya parece una operación dilatoria, ¿no? No se quiere devolver, ¿no? No solamente por el porcentaje, sino también por el condicionamiento. Si los vendo, te devuelvo. En este caso, la sala consideró que el plazo al que estaba sujeta la devolución contemplada en la cláusula en materia de análisis tenía un carácter abusivo en perjuicio del consumidor al no establecer un plazo específico, ¿no? Sino que sujetaba la misma al resultado de la venta futuras, que se podía dar o no se podía dar. Ahora, que hay otro tema también curioso, las cláusulas ad corpus. ¿Se acuerdan ustedes qué son las cláusulas ad corpus? He visto algunos casos en donde eh, algunos propietarios compraron inmuebles, pero que no estaban en esa condición registrados, sino solamente se registraba el terreno, ¿no? Entonces, eh, ahí los contratos señalaban venta ad corpus, es decir, cómo está y en dónde está, ¿no? Entonces, esas unidades inmobiliarias, casas que estaban en esa condición, tuvieron una observación, ¿no? Dado que se señalaba corpus, eh, obviamente la variación de lo que se ofreció con lo que se estaba entregando era más del 10%, ¿no? Entonces vamos a ver este casito. Igual, otro caso en donde se vende un lote, pero ya ese lote ya no se encontraba vacío, sino que se encontraba edificado, ¿no? Entonces en el contrato se señalaba ad corpus para que pueda ser inscrito, ¿no? A ver, eh, si un contrato de compraventa inmobiliaria se estipuló una cláusula ad corpus, ello implica que el precio del inmueble adquirido fue fijado por todo el bien y no en función de su extensión, aun cuando se haya aludido a esta última en el contrato. Dicha situación justifica que el comprador deba pagar el precio total del bien inmueble, aun cuando su extensión sea distinta a la señalada inicialmente. No obstante, para tales efectos, la mencionada diferencia nunca podrá superar un 10%. ¿Ok? Entonces, ese aspecto de ad corpus es cómo está y en dónde está, ¿no? No puede haber comprado un bien de mayor metraje, pero a la final le resulta más pequeño. Entonces, como en el contrato se estableció ad corpus, se tienen que quedar, obviamente, con el inmueble, ¿no? En un caso resuelto por la sala, se cuestionó que el metraje del departamento entregado era inferior, ¿no? En 2,34 metros, ¿no? Al área aproximada establecida en el contrato de compraventa celebrado entre las partes. No obstante, se dijo que la mencionada diferencia se encontraba dentro del margen establecido, este margen de 10%, y en el contrato debidamente suscrito y aceptado por las partes, con lo cual se concluyó que la inmobiliaria no incurrió en una infracción por la venta ad corpus, ¿no? Mucho cuidado también con la venta ad corpus, cuidado con ello. Cláusulas que establecen penalidades por incumplimiento, igual, como ya les había comentado, ¿no? Las cláusulas que establecen penalidades no pueden, pues, significar un perjuicio de los consumidores, ¿no? En este caso, eh,
estas cláusulas no podrían poner en una situación desventajosa al consumidor. A ver, veamos algunos casos. En un contrato de separación de un inmueble se incluyó una cláusula que establecía la obligación de las partes de suscribir el contrato de compraventa del plazo de 15 días, previo pago del saldo de la cuota inicial por parte de la compradora, indicando además que en caso de que la falta de suscripción se deba a causas imputables a la compradora, desistimiento, por ejemplo, el vendedor retendría el depósito efectuado por separación, ¿no? En este caso, la sala señaló que la referida cláusula no tenía como presupuesto la mala fe por parte del proveedor, sino que establecía una penalidad ante un supuesto de incumplimiento por parte del comprador, evitando de esa manera que la parte vendedora sea afectada a sus intereses, ¿no? A su vez, tampoco se evidencia algún mecanismo que coloque en desventaja al consumidor. Por otra parte, en el caso de un programa vacacional en el cual se incluye una penalidad ascendente al 30% del valor del contrato suscrito, en caso de incumplimiento, la sala consideró que la misma no calificaba como abusiva. No obstante, tengo que comentarles que ese criterio ya ha variado, ¿no? Y ahora sí, ese porcentaje, el 30%, ¿de dónde sale, no? ¿Por qué no 10%? ¿Por qué no 20%? ¿Por qué no 30%? ¿O por qué no un monto fijo, no? Entonces, todas esas cositas que todavía se estaban presentando, ya poco a poco se van corrigiendo con estos criterios que les estoy comentando. Ahora, la pregunta del millón. ¿Se puede vender un inmueble sin habilitación urbana? El Indecopi ha señalado que el proveedor inmobiliario puede legítimamente ofertar un inmueble sin contar con la habilitación urbana, ¿no? Siempre y cuando sea diligente y obtenga dicha habilitación antes de la entrega del inmueble o en el plazo contractualmente establecido por las partes. Pues hay que tener presente que la normativa sectorial, el código que regula el trámite para la obtención de licencia de habilitación urbana, ni la normativa en materia de protección al consumidor prohíben al proveedor ofertar lotes de terreno sin contar con el certificado de licencia de habilitación urbana, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener? El proyecto del arquitecto, ¿no? ¿Ok? Con ese documento, el proyecto de arquitectura, ya se puede empezar a vender. ¿Ok? Pero obviamente se entiende que cuando van a celebrar los contratos definitivos, ya ahí sí tiene que tener un certificado de habilitación urbana, ¿no? Y ahora, para finalizar, ¿se puede sancionar al gerente o directivos de la empresa inmobiliaria por las infracciones cometidas por la empresa? ¿Qué dicen ustedes, no? Muchas veces ese también es un pedido de los denunciantes al momento en que someten sus controversias al Indecopi, ¿no? No solamente quiero que se denuncie y se sancione a la empresa, sino también a los directores, ¿no? Porque la empresa ya no tiene bienes y los directores obviamente no están siendo sancionados y las decisiones las tomaron ellos. En este punto es importante tener en cuenta que el artículo 111 del Código de Protección y Defensa del Consumidor ha señalado, ha señalado que los directores y los gerentes generales pueden asumir responsabilidad por las infracciones que cometan sus representadas. Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿No? Bueno, para ese punto es importante que al momento de presentar la denuncia, ¿no? En la denuncia en contra de la empresa inmobiliaria se establezcan los hechos que se están denunciando. ¿Ok? ¿Qué hechos se están denunciando? Hecho uno, hecho 2, hecho 3, hecho 4. Estos hechos han sido cometidos por los gerentes. Por ejemplo, el uso del cemento, ¿no? El uso de la falta, bueno, la falta de acabados, de repente la pintura, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto corre por cuenta del gerente? Bueno, eso efectivamente escapa de repente del dominio del gerente, ¿no? El gerente tomará decisiones en relación a los proyectos, financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el gerente no va a estar, digamos, verificando que la pintura que se esté colocando no tenga, digamos, pues, imperfecciones, ¿no? Entonces, ¿en qué casos se puede sancionar a los gerentes o directivos? Bueno, de acuerdo a los criterios que se han emitido para ese tipo de situaciones, el sancionar a los directivos va a requerir que previamente eh, podamos verificar en su partida registral, en su documento de constitución,
cuáles son las facultades del gerente o de los directivos, ¿no? Porque de repente al gerente solamente se le asigna una sola función. Entonces tendríamos que encontrar alguna facultad que esté vinculada a la actividad que ha generado eh, la infracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, firmar las solicitudes de habilitación urbana, ¿no? O las solicitudes que se van a presentar a la municipalidad. Eso le corresponde al gerente, ¿no? Entonces, siendo la firma, esa va a ser una observación, ¿no? Y así, de ese tipo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que hacer? Bueno, hay dos maneras, ¿no? La primera, denunciar conjuntamente. La primera, denunciar conjuntamente con la empresa al directivo o a los directivos o al gerente general, atribuyéndole la responsabilidad por haber cometido infracciones, ¿no? Y la segunda es que luego del procedimiento y una vez que determine la sanción de la empresa, ya con esa sanción se puede solicitar que también se le impute al gerente, ¿no? Por ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, de esas dos maneras, a través del artículo 111, los gerentes y los directivos de la empresa inmobiliaria pueden, en ese caso, también asumir responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que presentan sus representadas. ¿Ok? Entonces, solamente para finalizar ya esta parte, quiero regresar a este punto en donde es importante lo tengamos presente. A ver, acá. Me quiero quedar con esto. ¿Ok? ¿Cómo alega un consumidor un defecto? Si no tiene experiencia, bueno, obvio, cosas de repente básicas, como de repente pintura, mala posición de las puertas, etcétera, etcétera, eso lo puede hacer el consumidor. Pero aspectos estructurales lo tiene que hacer un ingeniero civil, ¿no? Especializado en estructuras, ¿no? Y así una serie de profesionales que pueden participar para verificar si es que en la obra que se está recibiendo se presentan algunos defectos. Si estos defectos obviamente se encuentran acreditados, al proveedor le corresponde descargarlos, es decir, señalar si es que obviamente le son atribuibles al proveedor, ¿no? También puede ser que de repente pueda existir un caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Entonces, si es que le son atribuibles, ya va a depender en ese caso de el proveedor el poder levantar esas observaciones, ¿no? Podría señalar que es un caso de fuerza mayor y exonerarse de responsabilidad, o en todo caso, ya sí prestar el servicio y superarlo, ¿no? Ok, señores, para finalizar, solamente quería comentarles que este resumen de todos los criterios resolutivos del Indecopi no se agota porque eh, en el mercado, este sector se está dinamizando mucho más y ahora ya no solamente tenemos empresas inmobiliarias, sino también tenemos estas empresas que hacen sorteos para la adquisición de inmuebles, ¿no? Como es MAF Perú, me parece también Pandero, en donde ya el sector inmobiliario está generando, digamos, más opciones eh, para que los consumidores puedan hacerse de los bienes, ¿no? Ya no solamente con el financiamiento, sino también con el aporte colectivo. Pero en ese punto es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, escoger una empresa inmobiliaria formal, ¿ok? Hay que calificar en todo caso o evaluar a la empresa también. Entonces, estamos ante una empresa formal ya como recomendación. Número uno. Número dos, ¿es propietaria del bien? ¿Es propietaria del terreno que nos va a vender? Número 3. ¿Tiene habilitación urbana? ¿Tiene habilitación urbana? Si no tiene habilitación urbana aprobada por la municipalidad, al menos tiene un plano de arquitectura, ¿no? Y cuarto, en este caso, todos los documentos no debieran tener cláusulas abusivas, ¿ok? No debieran tener cláusulas abusivas. Entonces, cumpliendo estas recomendaciones, un consumidor va a poder alejarse de los problemas y de esa manera
va a poder esquivar de repente alguna situación que pueda afectar sus intereses, como por ejemplo el hecho de repente entregar todo su recurso para que una empresa pueda cumplir con su proyecto y al final la empresa se desaparezca, no tiene en este caso fondos y el gerente tampoco se encuentra ubicado, entonces eso obviamente podría sí representar un serio revés para quien con todas estas recomendaciones, si no las cumple, puede tener un final no tan feliz, ¿no? Ok, señores, les agradezco por su atención. Ha sido una jornada bastante intensa, pero espero que la información que se les ha proporcionado les sirva y les sea de ayuda.